Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque hoy, ¿verdad? Vamos y mañana también, Dios mediante, iniciamos nuestros días de la familia, nuestros días del hogar cristiano. Y con ese énfasis, hermanos, es que el día de hoy en nuestros cultos tendremos predicación de la palabra de Dios, de lo que Él tiene que decirnos a cada uno de nosotros y a nuestras familias. Así que vamos a escuchar en estos momentos, hermanos, un preludio por nuestro hermano Fernando Calderón, y es la oportunidad para que podamos orar en lo personal y disponer todo nuestro ser completo, ¿verdad?, para estar aquí, para disfrutar de estar adorando al Señor juntos. Vamos a escuchar este preludio. Oremos. Señor, te agradecemos, Padre, en esta mañana la bendición de estar aquí, Señor. Gracias, Padre, por la bendición también, porque tú eres el dador de la vida, Señor. Y por tu gracia, Señor, por tu generosidad, es que podemos estar en este lugar, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que podamos disponer todo nuestro ser completo, Señor, para estar glorificándote, adorándote, Señor, aprendiendo de ti, comprometiéndonos con tu palabra también, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Nuestro corazón te agradece, Señor. Nuestro corazón se alegra, se goza en ti, Señor. Y por eso podemos glorificarte, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, Señor, porque tú eres nuestro único y sabio Dios, Padre. Que la honra y la gloria sean solo para ti, tributadas a tu santo nombre, Señor. Oramos y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a darle tiempo a nuestro hermano pastor para que él pueda dar también la bienvenida y algunos avisos importantes. Dios nos bendiga. Estamos dando gracias a Dios por este tiempo. Ya el mes de mayo, ya con todas sus bendiciones, ¿no? Y también con todo el calorcito, porque también se ha sentido el calor en estos días. Pero damos gracias a Dios porque en estos días, en mayo, tenemos un énfasis sobre la familia. Deseamos de todo corazón que sean bendecidas las familias de nuestra iglesia, y por eso se han previsto el día de hoy en los mensajes a las 9 de la mañana y a las 11:15 del día, mensajes que llevan la intención de bendecir y edificar las familias de la iglesia. Los temas: la santidad, nuestra identidad con Dios, la santidad de Dios reflejada en la familia, que es lo que estamos estaremos viendo el día de hoy, y también el día de mañana. El día de mañana es en el servicio a las 7 de la noche, es la santidad y el señorío de Cristo. Así que pues esto se ha anticipado, se ha previsto con la intención de bendecir las familias de la iglesia. Y para estos mensajes,
la Comisión de Educación Cristiana de nuestra iglesia ha invitado a nuestro hermano, el pastor Roberto Avilés. Le damos la bienvenida. Pastor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo a la iglesia Jerusalén y a la iglesia del Divino Salvador. Dios les bendiga. Y viene acompañado de su esposa, nuestra hermana. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que están aquí entre nosotros. Y así, entonces, estos mensajes también se van a estar transmitiendo por vía internet, por la página de Facebook, por el canal de YouTube, en los horarios de 11:15 del día y 6 de la tarde. Entonces, son 2 días, hoy 8 de mayo, mañana 9 de mayo, en que tendremos estos mensajes especiales. Así que a todos los que están presentes, a quienes están viendo esta transmisión, pues que podamos unirnos en este sentir. Y también el día de hoy, bueno, tenemos la escuela bíblica dominical a las 10 de la mañana, como ya está previsto, pero en la tarde de hoy, a las 5:30 de la tarde, hay reunión de jóvenes. Los jóvenes se reúnen hoy, es la convocatoria, la invitación para que todos los jóvenes puedan estar aquí presentes. Es reunión de jóvenes, 5:30 de la tarde, la reunión de los muchachos. Entonces están invitados y que los invitemos, que los convoquemos, que los animemos a participar. Y también, pues bueno, entiendo que mañana no habrá reunión de unión femenil, ¿cierto? ¿O sí habrá? No habrá, ¿verdad? Porque como es la actividad especial de las conferencias en relación a la familia, entonces no habrá reunión de unión femenil, sino que se invita a todas las hermanas que normalmente vienen a la unión femenil, pero que estén a las 7 de la noche para estar juntos todos en esta conferencia el día de mañana. Y pues la reunión de oración es a las 7 de la noche el miércoles, y los prejóvenes por videollamada se están reuniendo a las 5 de la tarde el viernes, los viernes a las 5 de la tarde. El día de hoy también a las 10, pasadas las 10, estaremos saliendo, mi familia y yo, tal vez algunos otros hermanos, para San Agustín del Maíz. Vamos a tener bautismo allá, el bautismo de nuestro hermano Ignacio. Si recuerdan, lo pudimos ver en un video, y hoy es el día en que se va a bautizar. Entonces irá el hermano Eladio conmigo, desde luego Carlos, que también, Carlos Escobar y su familia, que también van para allá, y nuestros hermanos que están apoyando el trabajo allá. Entonces, hoy es allá a las 12 del día, entonces algunos de acá iremos para estar en esta celebración del bautismo, un culto especial, y desde luego que sea allá, va a ser la oportunidad para que estén los invitados, los familiares de nuestro hermano Ignacio, y que puedan estar allí en el culto especial que va a ser el día de hoy a las 12 del día allá. Entonces, pedimos sus oraciones por ello. Y gracias a Dios, porque ha pasado mucho tiempo que no había bautismos allá, pero hoy Dios nos da esta bendición. Y bueno, queremos dar la bienvenida a todos, solamente decirles muy bienvenidos, y desde aquí un saludo. No estamos haciendo mucho movimiento, pero sí vamos a cantar un himno. Les pido entonces estemos de pie y vamos a cantar este himno de bienvenida. Dios nos bendiga, hermanos. Un saludo a todos. Dios nos bendiga. Que seamos muy bienvenidos, que seamos muy bendecidos en este día. Hermanos, cantemos del himnario, el himno 510, con gran gozo y placer. Voltee a su lado y mande un saludo, una sonrisa, que podamos sentirnos todos en ese compañerismo. Cantemos.
Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios a todos ayudó, ni un momento nos dejó, y otra vez nos reunió, bienvenidos. El Señor su amor nos dio, su poder nos amparó, del peligro nos guardó, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Solo esas dos estrofas, hermanos. Voy a pedirles por favor que abran ahora sus Biblias, así como están de pie. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 128. Y vamos a leer juntos, hermanos, estos 6 versículos. Es el Salmo 128, los versículos que tiene son 6, vamos a leerlos. La palabra de Dios dice así: la bienaventuranza del que teme a Jehová. Cántico gradual. Todos, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Damos gracias a Dios por su palabra, hermanos, y antes de dar tiempo a la predicación de la palabra de Dios, vamos a cantar un precioso himno, hermanos, que nos habla sobre la familia y ese ruego, esa súplica que todos en nuestros hogares debemos tener, que el Señor nos dé una familia conforme a su voluntad. Cantemos. Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde no estarnos de, donde todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar.
Pueden sentarse, hermanos. Vamos a dar tiempo a la palabra de Dios. Bien, hermano, muchísimas gracias. Buenos días. Antes que nada quisiera, en primer lugar, traerles un saludo en las iglesias donde el Señor me permite servir, la Iglesia Bautista Jerusalén de la ciudad y también la Iglesia Divino Salvador de la misma ciudad de Morelia. Agradezco el privilegio, sobre todo, hermanos, de estar aquí, que me permiten la confianza, hermano, por usar el púlpito. Sin duda que es una gran responsabilidad y agradezco esa confianza, de verdad. Pero también, hermano, quisiera no quitar un poquito la parte emotiva. Hace casi 40 años llegué a usar este púlpito también para predicar. Aún siendo diácono de la iglesia, recuerdo aquel equipo diaconal que una vez que nos quedamos sin pastor, ¿verdad? Los diáconos tuvimos que hacer nuestro trabajo, ¿verdad? De predicar la palabra. Y hace aproximadamente 40 años, casi 40 años, que aquí predicábamos los diáconos. Y hermanos, gracias por esta hermosa bendición, este gran regalo de poder volver a hacer este púlpito. Pero también, hermanos, no solamente aquí en este lugar me permitieron predicar siendo diácono de esta iglesia, sino que también me entregaron mi púlpito, un pequeño atril, que aún tengo mi oficina en la ciudad de Moroleón. Ahí tengo cuando esta iglesia me envió a predicar la palabra en la ciudad de Moroleón, Guanajuato, y donde Dios nos permitió como iglesia fundar una iglesia desde cero. Llegamos allá los varones de la iglesia predicando la palabra, la unión de varones de esta iglesia. Hicimos campañas, se levantó una iglesia allá, hermanos, allá el Señor nos envió a predicar. Así que entonces desde hace casi 40 años, 38 años estamos en la ciudad de Moroleón, en esta iglesia que nació del ministerio de esta iglesia. Así que agradezco también que esta iglesia aquí en esta iglesia nací espiritualmente. Aquí conocí a Cristo. Aquí aquí aprendí la palabra del Señor, pero también el Señor me permitió, hermanos amados, recibir mi ministerio. De verdad, gracias. Gracias, es un gran privilegio. Les invito, por favor, para que hablamos la palabra del Señor, hermanos, esta mañana. Creo que es importante hablar más del Señor, que no quería pasar por alto la gratitud, pero vamos a pasar a leer la palabra del Señor. Es la primera carta del apóstol Pedro, hermanos amados, en su capítulo 1. Por favor, si gustan, vamos a leerlo. Primera de Pedro, y solamente los versos, capítulo 1, verso 15 y 16. Por favor, hermanos, leemos todos juntos este texto. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1 y versos 15 y 16. Si lo tenemos listo, lo leemos, hermanos, por favor. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Les invito a orar. Señor, santísimo nombre de Jesús, agradecemos tu inmensa bondad, Señor, tu misericordia y la gracia que nos permite estar aquí en tu casa para derramar nuestro corazón delante de ti, pero sobre todo, Señor, rogar tu dirección, suplicar que tu Santo Espíritu, Señor, use tu palabra para ministrar nuestro ser, y tú, Señor, guíanos, da tu palabra para que nuestro corazón sea edificado también. Bendícenos pues con tu palabra, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, nos decía que, hermano, muchas gracias por la invitación y qué bendición. Sobre todo porque esta semana o el mes, las iglesias bautistas tenemos un hábito, agradable, es un buen hábito. Tengo un poquito mi bemol en cuanto al hecho de los énfasis que decimos, hermano, la semana del hogar cristiano o el mes del hogar cristiano. Creo que es bueno el término del énfasis, pero qué importante ver que no es una semana de énfasis del hogar cristiano. Creo que importante es que los temas que la Comisión de Educación Cristiana nos ha sugerido, hermanos amados, es el de plantear la necesidad y sobre todo la bendición de ser edificados en el hogar, dice, en medio de la santidad fortaleciendo el hogar cristiano. Qué importante tema ahora en este tiempo, hermanos, en el que estamos enfrentando, donde precisamente creo yo que el apóstol Pedro está tocando un punto vital en ese sentido, porque
está tocando la parte neurálgica de la vida cristiana, no de la familia en términos de una definición social, sino desde la perspectiva teológica. Dice la Escritura que la iglesia, hermanos amados, es una familia. Así que entonces cuando el Señor toca algunos aspectos importantes teológicos de la vida, de la enseñanza en la Escritura, pero también cuando habla de la ética, de la práctica diaria, de la vida moral en que la iglesia debe vivir, sin duda que abarca la unidad de cada miembro. Es importante que cuando hablamos de la familia, hermanos amados, estamos hablando de algo que se construye bajo la perspectiva de la identidad que Dios ha dado a esta institución que no tiene nada de origen humano. La familia es una institución divina. Es Dios quien creó la familia, es Dios quien la instituyó. Y por lo tanto, hermanos amados, partiendo de ahí que desde su origen Dios le ha dado identidad, una identidad que procede propiamente de su propio Creador. Una identidad. Hoy en día, hermanos, hace falta tanto tener unidad de identidad. ¿Qué es lo que debe identificarnos en un mundo que cada día está avanzando más y más en una actitud y una visión de corrupción moral increíble? Es increíble hoy el grado de corrupción que está avanzando en el mundo y cómo se está promoviendo por todos los medios habidos y por haber, donde, hermanos, la realidad es que se está agrediendo, está buscando destruirse precisamente lo que es la identidad en todos los aspectos. Hoy se busca destruir lo que es la identidad propia, es decir, empezar desde el hecho de la identidad incluyendo nuestra propia naturaleza como Dios nos creó. Hoy en día se está buscando que el ser humano ya sea solamente un ser humano y después decide qué quiere ser, es decir, confundiendo lo que Dios creó. Dice Dios que Él nos creó, hermanos amados, y nos hizo varón y hembra. Hoy está buscándose, la perversidad está buscando quitar esa identidad, quitar la identidad. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que Dios hizo? Y ese es el punto clave de la razón por la que ahora tenemos que estar haciendo, hermanos, este tipo de énfasis en el hogar, porque lo que está siendo agredido, atacado, destruido es la identidad. Pero yendo todavía más allá, también se está agrediendo la identidad de la familia. Hoy en día familia ya no es él y ella, ahora es toda esa corrupción de él y él, ella y ella, o él y ella, o ella, él y él. Si todo lo que pueda ser imaginable, hoy lo que se está buscando. Se está agrediendo, buscando destruir la identidad. Pero más allá todavía, hermanos amados, la identidad ya no solamente en términos de lo natural que Dios ha creado, sino también de la parte esencial en la vida del ser humano, del hombre. El apóstol Pedro está escribiendo, hermanos, a los creyentes, dice, dispersos en aquel entonces, en aquel imperio, hermanos, que el imperio romano, y si puedo ver una tierra extensa donde está disperso todo el cristianismo. Si recuerda que a partir de la muerte de Esteban, todos los cristianos judíos convertidos, obviamente la iglesia cristiana inició con judíos, los primeros cristianos fueron judíos, las primeras iglesias iniciaron con judíos, pero una vez que empieza la persecución con motivo de Esteban, hermanos, los cristianos fueron dispersos por todo el imperio romano y por lo tanto empezó a haber posteriormente una agresión contra el cristianismo. Buscó parar, destruir el cristianismo, hubo persecución por causa de la fe en Cristo. Y entonces, para el momento, quisiera avanzar un poco en el planteamiento de la historia de esta carta, porque la manera de poder comprender un poquito más a fondo lo que dice Pedro, hermanos, básicamente en relación con lo que dice, sean santos porque yo soy santo. ¿En dónde? ¿En medio de qué? ¿Cuál es el contexto en el que Pedro está escribiendo? ¿Qué es lo que él quiere comunicar a los cristianos en aquel entonces, históricamente, aquellos que originalmente recibieron el mensaje? ¿Qué es lo que Pedro quiso comunicarles a ellos? ¿Cuál fue la realidad? Y para eso tenemos que entender también su tiempo, el contexto histórico en el que ellos se encontraban. Lo primero es que, hermanos, estaba la persecución hacia el cristianismo y ahora se estaba desatando una persecución mucho más cruenta, la parte más álgida de la persecución cristiana que fue desarrollada o desatada por el Imperio Romano. Y la razón fue porque, ustedes recordarán que el emperador
a Nerón, era un hombre que tenía un afán por construir, era ególatra, quería construir mucho, seguir construyendo, pero llegó un punto en que ya no había mucho que construir, así que se le dio la idea primero dice, bueno, para poder seguir construyendo hay que destruir lo que está. Y entonces este hombre se le ocurrió e incendió Roma. Incendió Roma, destruyó Roma para poder volverla a construir. Pero una vez que de por sí no era un emperador muy popular, por lo tanto cuando se observa que él es el que el pueblo empieza a sospechar, el mundo empieza a sospechar que fue él quien incendió, él lo que hace es aprovechar, hermanos, y buscar a quién culpar y desvía la atención de quién ha sido los responsables del incendio de Roma y entonces lo desvía y culpa a los cristianos. Dijo que fueron los cristianos. Él siembra la idea de que fueron los cristianos quienes incendiaron Roma. Obviamente, ellos dijeron, bueno, es que los cristianos odian a todos aquellos que no son cristianos y están diseminando el resentimiento contra todos los que adoramos dioses diferentes. Y entonces sembró una idea, hermanos, de que ellos eran quienes habían incendiado y destruido la ciudad de Roma. Por lo tanto, esto desató, obviamente, imaginen ustedes, cuando los templos más importantes de los romanos, templos de dioses paganos, se vieron destruidos, pues la población se volcó exactamente contra el cristianismo y buscó, hermanos amados, para quitar la vida. Y fue una persecución tremenda. En medio de esta prueba, es exactamente en esta persecución, bajo este emperador, es que Pedro escribe a todos aquellos que han sido dispersos por todo el imperio. Pedro les escribe, hermanos amados, con un propósito de alentarles. ¿Y sabe por qué? Porque en ese momento era tan importante la identidad de ellos. Era importante que se identificaran realmente qué es lo que había en el corazón de un cristiano, qué es lo que realmente predicaba, qué es lo que había en su mente, en su corazón. Era necesario que fuera evidente para todo el mundo. Era importantísimo. ¿Por qué? Usted sabe que las religiones paganas antiguamente uno de sus distintivos era su corrupción moral. Tenían un concepto totalmente desviado de la moralidad. Los mismos cultos paganos se convertían en verdaderas orgías. Era una situación de desvío moral, pero increíble. Esto es lo que vivía el mundo. Esto es lo que el mundo estaba viviendo. Era lo que la gente que no conocía al Señor, era su estilo de vida. Así vivía la gente. Y entonces es que el apóstol Pedro, hermanos, escribe la necesidad de que ellos, los hijos de Dios, que los cristianos de veras deberían identificarse. Hubiera una identidad en ellos. ¿Qué distinguía a cada cristiano? ¿Qué distinguía a cada familia cristiana? Porque déjeme le digo que también cuando hablamos del cristianismo, hermanos amados, en forma primitiva, déjeme le digo que casi siempre lo que observamos cuando usted lee la Escritura, usted ve a una persona convertirse a Cristo y inmediatamente su familia. ¿Sí lo han leído, hermanos? Sí, hemos leído, sobre todo el libro de los Hechos. Sí, hemos leído que se convertía, por ejemplo, cuando se convierte, se me viene a la mente Cornelio, bajo el ministerio de Pedro. Cornelio se convierte, pero solamente Cornelio, no, se convierte su familia. También su familia se convierte. Hermanos, cuando hablamos de la fe cristiana, no estamos de ninguna manera separando la fe de un individuo y dejarlo ahí aislado, solamente siendo cristiano, sino se entiende que su fe es algo que debe ser transmitido a toda su familia, es algo que tiene que ser influyente. La vida del cristiano influye. Por eso el Señor dice que somos ¿qué? Sal y luz, que influye. Entonces nunca se ha visto la vida cristiana como algo que es estático o parte de la característica de uno de los miembros de la familia. Es algo que debe distinguir a la familia completa. Tan es así que cuando el Señor hizo una promesa gloriosa, hermano, que de veras es una promesa que debe alentar el corazón nuestro. El Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y estarás salvo, tú y tu casa. Entonces el evangelio no fue enviado a un individuo, fue al que creyese, pero también estaba involucrado su propia familia. Ahora bien, entendiendo esto, hermanos, es que en medio de esta situación es importante
que los cristianos y las familias cristianas tuviesen una identidad diferente a la vida que llevaban todos los demás paganos. Aquellos que estaban persiguiéndoles, ellos debían exhibir una actitud totalmente diferente, una vida completamente apegada a una moral sumamente elevada. ¿Por qué esa moral que Dios estaba demandando era tan importante? En principio, hermano, vamos a ir viendo esto. Primero, dice la Escritura que el ser humano, después de haber pecado contra Dios, después de pecar, sucedió una desgracia internamente en el ser humano. ¿Recuerda usted? Dijo el Señor, si comes de este fruto vas a morir. Si comes de este fruto vas a morir. Después, más tarde, Señor, esta ley dice, el alma que pecare esa morirá. El apóstol Pablo escribe, dice, y hablando a la iglesia, dice a la iglesia de Éfeso, estando vosotros antes, hablando de su vida anterior, estabas muertos en delitos y pecados. Hay una condición interna en el ser humano, y dice la palabra de Dios que estando Adán y Eva con Dios, tenían una vida física, pero también tenían una vida espiritual. Esa vida espiritual emanaba de la presencia de Dios, de la relación que tenían con Dios. De ahí era que ellos obtenían esa vida espiritual a lo que llamamos hoy santidad. El hombre era santo porque estaba con Dios, ahí en su presencia. Pero cuando el hombre pecó, hermanos amados, dice la Escritura que el hombre murió por dentro. El hombre murió, el pecado mató al ser humano, el alma quedó muerta por dentro, quedando solamente con vida física. El hombre natural, dice el Señor, no tiene vida espiritual, tiene vida física, y esa vida física también la Escritura dice que es una vida en la carne, una vida carnal. Y aquí, hermanos, qué importante es ir apuntalando este hecho de que la vida carnal, ¿con quién identifica? Tomando en cuenta que quien influyó en que el hombre se convirtiera o dejara de ser espiritual y se volviera y entrara en una vida totalmente carnal, ¿quién influyó en eso, hermano? ¿Sí se acuerda? ¿Quién fue el que le dijo a Eva, no pasa nada, Dios dijo que no comas de fruto, pero no pasa nada, no es verdad que lo que Dios dice no es verdad? ¿Quién fue el que hizo eso, hermano? ¿Quién provocó? ¿Quién produjo la vida en la carne? La vida en la carnalidad, ¿quién la produjo? Entonces la vida carnal, ¿con quién identifica? ¿Con quién identifica la vida en la carne? Cuando un cristiano se siente en la libertad de vivir en la carne, ¿con quién se está identificando? Y ese es el punto clave que Pedro está tocando, hermanos amados, allá en la historia. Es la iglesia primitiva, aquella iglesia dispersa, en medio de la persecución, en medio de esa búsqueda de destruir el cristianismo. Había que destruir el cristianismo. Por lo tanto, dice el Señor que la manera, hermanos, de influir en el mundo, la manera de poder ser trascendentes en el mundo, era que ellos tuvieran una identidad propia. Y esa identidad tenía que emanar de un ser, del Ser Supremo. Dice entonces, su identidad tiene que entenderse. Cuando ustedes estaban en la carne, su identidad era con Satanás. ¿Sí recuerda usted de Jesús tratando con los fariseos, los líderes de la iglesia, los líderes religiosos de Israel, estando allá? Es el Evangelio según San Juan capítulo 8, a partir de 31 en adelante. Hay un trato con los creyentes, dice ahí que los que habían creído en Cristo. A lo largo de todo el texto, que es muy extenso, dice Jesús que acusando precisamente a aquellos que habían creído en Él, pero que realmente su conducta, su actitud era totalmente contraria a la fe cristiana. Y entonces Jesús dice, el que oye mi palabra, déjeme, se lo leo mejor para no cometer, es un texto extenso y quisiera no equivocarme a leerlo. Es Juan capítulo 8, hermanos. Juan capítulo 8, verso 31 adelante, pero básicamente ver el texto dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, vea por favor, hermanos, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero observe por favor qué dice ya enseguida. Pero procura matarme. Pero procura matarme. Y el Señor va desarrollando este tema al punto de llegar, hermanos, al verso número 44. Por favor, vea lo que dice el verso 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué, hermano? Y los deseos de vuestro padre, ¿quieres hacer? Los deseos de vuestro padre quieren hacer. El Señor está, vea cómo esta persona, con quién dicen que se identifican. Una cosa es lo que están diciendo, otra cosa es lo que están evidenciando. Son dos cosas diferentes. Jesús le dice, sé que soy, dice, así que el hijo, si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y aquí quiero llamar su atención a esto. Con quien ellos, en su propia opinión, con quién se estaban identificando. Nuestro padre es Dios. ¿Sí observan eso? Dice, nuestro padre es Dios. Jesús dice, espérame, pero si tu conducta, tu actitud, tu estilo de vida, lo que tú eres, ¿con quién te está identificando? Dice, su padre es el diablo. Se identifican con el diablo porque los deseos del diablo es lo que están haciendo. Y aquí, hermanos amados, es importante. La carne no identifica de ninguna manera, en ningún punto. No existe un solo momento en que la carnalidad sea disculpable. No es posible que el cristiano crea que la carne, vivir en la carne o la carnalidad, Dios está disculpándola. Yo he escuchado en varias ocasiones, hermano, no hay problema, es que ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Entonces, como estás bajo la gracia, ya puedes hacer lo que quieras. Es decir, que están diciendo que en Cristo Jesús recibieron una credencial para pecar cuando quieran. No pasa, no hay problema. No pasa nada. Vivir en la carne no pasa nada. Otros he escuchado también decir, hermano, es que, bueno, dice Pablo que hay cristianos espirituales, que hay cristianos carnales y que hay gente inconversa o gente que no conoce a Dios. Bueno, entonces Pablo dice que hay cristianos espirituales, hay cristianos carnales, y bueno, yo soy un poquito ahí, o sea, no hay problema. Perdón, hermano, Pablo nunca dijo eso. Pablo dijo que la carnalidad en el cristiano es algo que puede ser algo totalmente pasajero. Él se refiere al momento cuando un cristiano, por el simple hecho de ser un ser humano, puede tropezar. Su propia naturaleza humana, Pablo también decía que algo que le pesaba tanto a él era que aún estaba en este cuerpo de carne y se terminó haciendo lo que no. Él se dolía de esa condición. Dice, bueno, pues en esa condición humana el cristiano puede llegar a fallar, puede llegar incluso a pecar contra Dios, pero es un tropezón del que se debe levantar. Él no está diciendo de una condición permanente. Pablo no habla de cristianos carnales en forma permanente, que por años y años y años viven en la carne. Pablo no dijo eso. La carne identifica con Satanás. La carne identifica con Satanás. Y es obvio. Dice, porque los deseos de tu padre quieres hacer. Está en tu corazón el hacer los deseos de Satanás. Es algo que está en ti, es lo que tú quieres hacer, y eso te identifica con Satanás. Pero vea, hermanos amados, cómo en ese sentido, obviamente el Señor está haciendo referencia propiamente a la naturaleza carnal, humana, separada de Dios. Pero cuando hablamos de los cristianos, hablamos de los que hemos escuchado el llamamiento. Y entonces la pregunta es, hermanos, ¿a qué fuimos llamados? ¿Cuál es el llamamiento que Dios nos hizo?
y vea entonces que ese llamamiento, hermanos amados, por favor busque la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 7, por favor, que dice el Señor, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios no nos ha llamado a inmundicia. ¿A qué nos llamó el Señor? Sino a santificación. Dios no nos ha llamado a inmundicia, nos ha llamado a santificación. Por lo tanto, dice el Señor que nuestra identidad, y es lo que hacía referencia propiamente el apóstol Pablo, en el medio de aquel mundo pagano, donde la vida religiosa, el culto a los dioses paganos, era obvio, era una cuestión de ser parte del mismo culto. El paganismo, hermanos amados, en sus mismos cultos practicaban ese tipo de vidas. Una vida de mundanalidad. Dice el Señor, bueno, pero ustedes aún en medio de persecución, en medio de ataque, tiene que ser evidente lo que son. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo que nos, finalmente, qué es lo que da la esperanza entonces? Bueno, hermanos amados, dice el Señor que, un poquito más adelante, por favor, para ir avanzando un poquito en el tema, si la carnalidad identifica con Satanás, si la esperanza nuestra es el Evangelio, porque fuimos llamados precisamente para que de ese estado de carnalidad, de ese estado de rebeldía contra Dios, seamos trasladados a otra condición bien diferente, fuimos llamados a santificación. Y después vea usted la razón, dice allá también la misma carta, aquí en la parte un poquito más adelante, verso 18, hermanos, de 1 Pedro, por favor, que estábamos leyendo al principio. Dice verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo, por favor, verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Bien, nos quedamos con la primera parte del verso 22, habiendo, ¿qué? Purificado vuestras almas. Habiendo purificado. La vida carnal nos identifica al hombre con Satanás. Esto es un hecho, no es cuestión de opinión personal. La vida en la carne identifica con Satanás, pero la vida en el Espíritu es algo a lo que Dios nos ha llamado, a ser purificados y a ser lavados. Y esto, hermano amado, déjeme decir una cosa, la santidad del cristiano no es un logro nuestro, ni tampoco es un proceso que estamos nosotros esforzándonos por lograr. En la santidad del cristiano no es un estado en el que nos encontramos, porque ahora estamos en Cristo, estamos en Dios, hemos sido purificados por la sangre de Jesús. Entonces, el ser santo es un estado, no es un logro. ¿Cuántas veces habré escuchado yo, hermanos, que es que, hermano, es difícil, yo le echo muchas ganas, de verdad que le pongo ganas, pero híjole, hermano, es difícil, la vida espiritual no es fácil, yo sí le echo ganas, pero ¿quién nos dijo que la santidad es un logro nuestro? Es un estado, es cómo estás, porque dijo el Señor, ustedes, vea usted por favor lo que dice el apóstol Pedro, sean ustedes, ¿qué sean? Es lo que somos. Es algo que eres, tu propia naturaleza. Dice, ustedes sean santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es. Y cuando hablamos de este tema, hermanos, cuando vemos que la identidad del cristiano esta bendición de tener ese llamamiento, de haber aceptado el llamamiento y tener una condición diferente en su vida, vea usted que no surge de nosotros, es de quién es Dios. Usted recuerda, para poder ubicar lo que intento decir, usted recuerda cuando Moisés tiene el encuentro con Dios allá en el monte, ¿verdad? Y se encuentra con el Señor, y después de este diálogo con el Señor que le manda quitar el calzado de sus pies,
Dice, porque el lugar donde estás es santo. La presencia de Dios, dice, está aquí y Dios es santo. Pero en ese diálogo, en ese llamamiento que hace a Moisés, hay una duda y hay esa lucha interna por obedecer el mandato que fuese a Egipto para sacar a su pueblo Israel de allá. Dice, bueno, Señor, finalmente una de las partes donde dice, Señor, finalmente, bueno, ¿y quién les digo que me está enviando? ¿Quién les digo? ¿Quién me está enviando? ¿Por qué Moisés pregunta esto? Porque lógicamente en Egipto había multitud de dioses, muchos dioses. ¿Qué dice el Señor? Dice Moisés, ¿y quién les digo que me está enviando? ¿Qué contestó el Señor? ¿Quién? ¿Yo qué? Yo soy el que soy. Yo soy. Es decir, hermanos, la realidad única, la fuente de la existencia. Y lo primero que Dios está diciendo, bueno, si tu inquietud es saber cuál de todos los dioses te está enviando, yo soy el que soy. Es decir, ¿los demás qué? No son dioses. Y de hecho, hermano, cualquier cosa que el hombre hace con sus manos y adora, pues él está fabricando algo que no existe. No hay un Dios, es mentira. Es un objeto que está adorando, pero no es Dios. Así que él dijo, yo soy el que soy. Entonces, hermano, Dios es una realidad única. Él es. Todo lo que podemos, hermanos, aprender y sacar de la revelación bíblica acerca de Dios, es lo que Dios es. Todo. Cuando, por ejemplo, si pensamos en nuestra propia existencia, ¿quién es Dios? Dice, es el creador. ¿Sí estamos de acuerdo? Es el creador. Él es. Dice, entonces, si Dios es, cuando Él llama, hermanos, es a tener una realidad en nosotros mismos, es lo que somos. Y Él dice, bueno, ahora en Cristo hemos sido purificados con su sangre, por lo tanto, ahora, ¿qué son? Y vea usted las cartas, cómo inician todas, hermanos. ¿A quién escriben? En este caso, bueno, básicamente, la mayoría de las cartas que Pablo escribe, ¿a quién se las envía? ¿A quiénes? A los santos en Cristo Jesús. A los santos. Entonces los santos somos santos porque nos estamos esforzando todos los días por ser más santos. Esa es la santidad, es la santificación, que estamos cada día esforzándonos, esfuerzo tras esfuerzo porque queremos ser santos. ¿O es un estado en el que ya entramos? La santidad no son logros, es un estado. Es lo que Dios hizo con nosotros. Él nos santificó, nos purificó. Pero también importante, hermano, es que esto debe ser un deseo. La santidad no es algo que ocurre solamente porque Dios obliga o porque Dios está actuando en forma coercitiva. La santidad es algo que se desea. Es algo que se desea. Cuando se entiende que el pecado como podredumbre, cuando sabe que el pecado es esa suciedad que enloda, que mancha el alma que Dios creó, entonces, hermano amado, si se sabe que ese es el pecado, es esa podredumbre que el enemigo pone y va arraigando en el corazón del ser humano, si es eso lo que está nublando el entendimiento de la relación con Dios, entonces, hermano, ¿qué es lo que Dios quiso hacer? Dice, quise limpiarte. Si hay podredumbre, Dios quiere limpiar. Y vea, dice la Escritura que la sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Nos limpia. La sangre de Cristo Jesús limpia de todo pecado. Pero entonces, el pasar de un estado de muerte a un estado de vida, de un estado de corrupción a un estado de santidad, hermanos, es un deseo. Dios no obliga a nadie, Dios no va a obligar a nadie, Dios no es coercitivo. Él dice, para que todo aquel que en Él cree. Es cuestión de voluntad. Es, hermano, ¿cómo quiero yo ser? ¿Cómo quiero estar? Es mi deseo. Ese es mi deseo. ¿La santidad es mi deseo o es una meta que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que está ahí? Porque dice más tarde, cuando el Señor Jesús estaba discipulando, hermanos, aquellos hombres que primero que llamó,
Y después le preguntan, ven a Jesús orar, ven a Jesús que Él está orando y se enteran, se dan cuenta y dicen, caray, no sabemos orar. Creo que no sabemos orar nosotros porque ven a Jesús orar y dice, Él sí sabe orar y Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, enséñanos a entrar en comunión con nuestro Padre. Y en aquel momento Jesús dice, la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué cosa, hermano? Santificado. Eres santo. Tú eres santo. Y después de reconocer la santidad de Dios, dice, ¿y qué? Hay un deseo en mi corazón, que tu gobierno, tu soberanía, venga a mi vida. Venga tu reino. Venga tu gobierno a mi vida. Y después, hermano, ¿qué sigue? Ayúdeme, por favor. No sabe, no se diga que no se lo sabe. ¿Y qué, hermano? Venga tu reino y, perdón, hágase. Es decir, Señor, yo reconozco que tú eres mi Padre, que eres santo y que mi deseo es que tú gobiernes mi vida, pero también es importante que yo deseo hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿En dónde, hermano? Aquí yo estoy en la tierra, ¿sí? Aquí yo deseo hacer tu voluntad. Y para ir apuntalando, dice, hermanos amados, cuando Jesús dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de su padre quieren hacer. Los deseos del diablo es lo que ustedes quieren hacer. Ese es su deseo. Dice, pero el que ha sido purificado, el que ha sido lavado en la sangre de Jesús, dice, Señor, mi deseo es ser santo. Deseo ser santo. Y si no es, hermano amado, yo he preguntado cantidad de ocasiones, hermano, ¿para qué invitaste a Cristo a tu vida? ¿Para qué lo invitaste a tu corazón si no deseas ser limpio? Si no quieres que tu vida se limpie, si no quieres lavar tu vida, ¿para qué crees a Cristo? Deme una razón. Una sola razón. Si tú no quieres ser limpio, ¿para qué quieres a Cristo? Si lo invitas a Jesús, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús, hermano? Si, Señor, te invito a que entres a mi corazón, te recibo en mi corazón, ¿qué va a hacer Jesús dentro del corazón? Limpiarlo. Él quiere limpiar el corazón. Pero si no es el deseo nuestro, si nuestro deseo, no va a suceder. Es en ese tenor, hermanos, que dice el apóstol Pedro, en medio de un mundo tan corrompido, en un mundo que se identifica con dioses extraños que dicen que alaban a Dios y todavía en un contexto, centrando un poco en nuestro propio contexto, hermanos, donde todo mundo se declara hoy cristiano. La religión popular dice que es cristiana, pero ¿con qué se identifican en su vida normal? ¿Con quién se identifican, hermanos? En un mundo que ha sido, hermanos, que está tan corrompido, hace falta, es necesario que el pueblo de Dios, los que realmente, hermanos amados, nos llamamos cristianos y entendemos el término, es importante que le pongamos toda la atención y sobre todo la plena convicción de nuestra identidad. La santidad es nuestra identidad ¿con quién? ¿Sí me explico, hermano? Nuestra santidad nos identifica con Dios. Dijo, sean santos, porque su Dios es santo. ¿Qué es lo que nos vincula con Dios? ¿Qué es lo que nos identifica con Dios? La santidad. La santidad. Y es importante que en ese sentido, hermanos amados, veamos por un lado, en cuanto a este hecho. Vea, cuando hablamos de la santidad de Dios, decimos, bueno, Dios es santo. ¿Qué implica? Hermano, es la trascendencia de Dios. Dios está totalmente aparte de todo. Dios trascendió a toda la creación. No hay nada que se pueda comparar a Dios. En toda la creación no hay nada. Él trasciende. Está por encima de todo. Muy por encima de todo. Entonces, cuando hablamos de la vida humana, Dios dice que así también, como Dios está por encima de toda la creación, la vida moral, la ética del cristiano tiene que estar muy por encima de la vida del mundo.
muy por encima de la vida mundana. Dice Señor, sean santos porque yo soy santo. Finalmente, también, hermanos, la palabra santo no solamente implica este estado en el que hemos sido llamados. Hay un estado en el que Dios nos ha puesto, nos ha purificado nuestro corazón, nos ha lavado en su sangre, pero también implica algo que está totalmente aparte. Si Dios está aparte, trasciende, es aparte totalmente de toda la creación, dice, bueno, también Dios te santificó, implica también tú debes estar aparte. No puede ser igual que lo que está en el mundo. Dios te apartó. Y ese apartamiento tiene que ver con dos razones importantes, hermanos amados. Dios dice que ser santos también tiene que ver con ahora nuestra vida, cuál es su propósito. Dios la puso aparte con un propósito. Es decir, Dios nos vio en el mundo y con su gracia nos alcanzó y el Espíritu Santo iluminó nuestro corazón para que pudiéramos ver a Jesús. Y Él motivó nuestra convicción de la necesidad que teníamos de invitarle, de ser lavados, de invitarle a nuestro corazón, Señor, ven Jesús, ven, lávame, yo no deseo estar así, quiero que vengas a mi corazón y me laves de mi maldad, yo lo deseo. Y una vez que el Señor hace la obra, dice, ahora hay un propósito para tu vida, porque eres santo, estás aparte ahora. Dios nos sacó del mundo y nos puso, ¿qué? Aparte, totalmente aparte. Sacó del mundo y nos puso aparte. Ya después dice el Señor, estos, hablando de sus discípulos, estos están en el mundo, pero los he puesto aparte. Completamente aparte los he puesto. Pero no solamente los he separado para que esta identidad que tienen se manifieste en su vida, la ética, la moral que tienen, sino también, hermanos amados, es importante, dice, yo los aparté para ser consagrados a mi servicio. Ser santo implica también que la vida que Dios nos concede sea útil ahora a nuestro Dios. Yo soy santo, implica Dios me lavó y por su gracia Él me ha limpiado. Pero también soy santo porque me puso aparte en el mundo, por lo tanto mi vida debe ser totalmente diferente en la práctica que la vida del mundo. Pero también mi vida ahora debe tener un propósito, debe ser consagrada completamente al servicio de Dios. Y hay tantas preguntas el día de hoy, hermanos amados. Un mundo que está corrompiéndose cada día, la pregunta, ¿cómo estamos sirviendo al Señor nosotros hoy? ¿Cómo Dios está usando su vida? Dios la puso aparte para usarla. Dios quiere usar su vida, por eso lo puso aparte, lo quiere usar. Y la pregunta es, ¿y en qué lo quiere usar, hermano amado? ¿Para qué desea Dios usarlo? ¿Para qué desea Dios, perdón, hermano? ¿Para qué desea el Señor usar su vida? Cuando vemos hoy todos los medios de comunicación buscando destruir nuestra sociedad, destruir la identidad de la persona, destruir la identidad de familia y por lo tanto destruir la sociedad, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué implica ser santo? ¿Qué implica? Mientras que el mundo busca destruir, hermanos amados, el cristiano construye. Fui llamado por Dios, me santificó y me puso para su gloria, para su servicio. El cristiano tiene que ser luz. Dice, bueno, ahora en ese estilo de vida, en eso que eres, lo que tú eres es porque Dios es. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿se recuerdan? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y después sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Lo que Dios es lo que nos identifica a nosotros como lo que somos. El mundo está en tinieblas, amados hermanos, el cristiano tiene que brillar, su estilo de vida, su mismo compromiso de servicio a Dios, y también es importante, amado hermano, que ahora concretando el tema, no es solamente el individuo, es importante que hoy estas dos identidades se deben manifestar cada día con mayor fuerza. Número uno, el individuo, sí es verdad, hermano, yo soy lo que soy santo porque Dios es santo y no es un logro humano, insisto. Pero también es importante que el enemigo está buscando destruir la familia. Entonces hoy las familias cristianas también debe ser evidenciar lo que son. Si está buscando destruir la identidad personal, también la identidad familiar.
El tema de esta semana, hermanos, de énfasis, dice: la familia cristiana se fortalece en la santidad. Pero para esto es importante que antes que todo podamos comprender lo que significa ser santo. Ser santo es nuestra identidad con Dios. Nos identificamos con Dios. Así que, hermano, finalmente no podemos dejar de hacer un cuestionamiento. Es decir, ¿qué es lo que nos identifica con Dios, hermano amado? Pues nuestra santidad. Pero el problema es, ¿cuál es el concepto que tenemos de santidad? ¿El estándar nuestro o el estándar de Dios? ¿Cuál es el que estamos buscando seguir? ¿El estándar nuestro o el de Dios? El estándar nuestro, hermanos, es que, bueno, sí fallo, pero empiezo a poner mi estándar. Entonces, hermano, bajo mi estándar, ¿quién es pecador? ¿Quién es malo en mi estándar? El que haga cosas más malas que yo. Ese es pecador. ¿Sí o no? El que haga cosas que yo diga son más malas que las mías. Yo soy el estándar. Entonces yo estoy bien. De aquí para abajo están mal. Y empezamos a observar en derredor para ver quién está más mal. Pero ¿cuál es el estándar de Dios, hermano? ¿Cuál es el estándar de Dios? Así que entonces, ¿a qué fuimos llamados? Dice, fuimos llamados a santificación. Hoy es necesario, hermanos amados, que los cristianos podamos comprender esta gran necesidad, de verdad, vivir la vida a la que fuimos llamados. Dijo, sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Finalmente la santidad tiene, hermanos, su recompensa, porque el Señor promete que cuando estamos viviendo en obediencia a Él, dice, Él escucha nuestros ruegos. Él bendice, derrama bendiciones abundantes en nuestra vida. Yo creo que no hay una bendición más grande que pueda Dios derramar en nosotros, hermanos amados, que el hecho de ver nuestras familias edificadas en el Señor. Una familia edificada en Dios. Pero para eso es importante, hermano. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es el deseo? ¿Hacer la voluntad del Padre? Dijo que la voluntad del Padre, ¿cuál es? Perdón, aquí que estamos ya concluyendo. La voluntad del Padre es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que sean santos. Y los deseos de nuestro Padre queremos hacer. Sean santos porque yo soy santo. Hermano, de veras es tan necesario ahora seguir meditando en este aspecto importante. Hoy necesitamos más que nunca la identidad cristiana que se muestre al mundo. Somos luz, pero también somos sal. Si el mundo se está corrompiendo, la sal sana. La sal sana al que está alrededor nuestro. Así que Dios nos invita a vivir en ese estado. Bien, en tiempo de Pedro, hermanos, había una gran lucha, estaban pasando por una gran crisis, estaban buscando ser destruir el cristianismo. Hoy en día estamos pasando lo mismo. No hay persecución física realmente todavía, pero se sigue buscando destruir al cristianismo. ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la solución para el día de hoy? Dijo el Señor, sean santos, porque yo soy santo. Amén. Vamos ahora, Dios santo, en nombre de Jesús, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias por la vida que nos das. Gracias sobre todo porque en tu misericordia infinita, Señor, nos concede la bendición de conocerte. Gracias, mi Dios, por esta hermosa y grande bondad. Ahora, Padre, en este momento rogamos porque tu palabra, Señor, haga la obra en nuestro corazón. Bendícenos, Señor, con la guía de tu Santo Espíritu. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú quien nos ayude, Señor Santísimo, que tu Santo Espíritu nos fortalezca para que en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas que estamos viviendo, Señor, tú nos guíes en tu temor. Sigue santificando a tu pueblo, Señor Santo. Permítenos tener la esperanza de que el día que tú vengas, Señor, estaremos listos, preparados. Gracias, Señor, por la bendición tan grande que tenemos, pero también suplicamos pues tu auxilio. Guíanos, fortalécenos, danos sabiduría con tu Santo Espíritu, para que así en medio de este tiempo podamos, Señor, ser sal y luz para aquellos que están perdidos. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice tu pueblo. Te lo rogamos todo en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias.
Damos gracias a Dios, hermanos, por la predicación de su palabra. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Pido a nuestros hermanos diáconos encargados, por favor, que nos dirijan en este acto de adoración. Después de esto, hermanos, nos pondremos de pie para orar y concluir este culto, hermanos, y pasar a nuestra escuela dominical. Bendito Padre Celestial, te estamos muy agradecidos por este hermoso día en el cual nos permites estar aquí, Señor, en tu casa, alabándote y bendiciendo tu santo nombre, Señor. En este momento te rogamos pues que te agrades de estas ofrendas que vamos a recibir en tu nombre, estos diezmos, Padre, que tú, Señor, los utilices, Señor, de acuerdo a tus planes, Señor, y que Padre Celestial bendiga las fuentes de este dinero, Señor, y que nada le falte, Señor, a tus hijos. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pues damos gracias a Dios por este tiempo de adoración y por este llamado a una vida de santidad. La vida de santidad siempre es un llamado para el cristiano, pero en este tiempo, en estos días que estamos viviendo, en que se diluye los valores morales y espirituales en la sociedad, este es un llamado pertinente. Y es un llamado que nosotros como cristianos no debiéramos ignorar, sino al contrario, debiéramos ser ejemplo para vivir una vida agradable delante de Dios y delante de las demás personas. Muchas gracias, hermano Roberto. Gracias y Dios le siga usando en la exposición de su palabra. A todas las mamás, quiero que se pongan de pie, por favor. Les pido, se pongan de pie las mamás. Queremos dar gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes. Son una bendición en cada familia, en cada hogar. Gracias a Dios gracias a Dios porque dice la Escritura que herencia del Señor, herencia de Jehová son los hijos. Dios ha querido poner esa herencia en el vientre de cada mamá. Y damos gracias a Dios por ustedes. Y hoy la oración de bendición es precisamente para dar gracias a Dios por ustedes. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios en este momento. Señor, estamos en estos días, como sociedad se felicita y se reconoce a las mamás, pero nosotros en manera muy especial te reconocemos a ti, Señor,
porque tú eres el autor de la vida, Padre. Tú eres el creador de la vida, Señor. Y si mis hermanas hoy aquí de pie, si ellas han tenido el gozo y la bendición de ser mamás, es porque tú les has dado esa bendición, Señor. Te reconocemos a ti y te damos gracias. Y te damos gracias por cada una de ellas, Señor. Por cada una de nuestras hermanas que tú les das el gozo y la bendición de ser mamás. Pedimos, Señor, que esta bendición que acabamos de leer sea sobre cada una de ellas. Señor, que tu rostro resplandezca en sus vidas. Que tu bendición, Señor, les dé nuevas fuerzas. Que tú las llenes de sabiduría, Señor. Y Padre eterno, que tú les hagas prosperar. Y que sean, Señor, ellas de gran bendición para sus hijos, para sus familias, Padre. Gracias por este hermoso grupo de hijas tuyas que te aman y, Padre eterno, guíalas en cada decisión. Guíalas, Señor, como acabamos de escuchar en tu palabra, también a identificarse en una vida de santidad que te honra a ti, pero también identificarse en una vida de santidad que puedan también enseñar a sus hijos, a sus nietos. Gracias, Dios. Pedimos tu bendición y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanas. Y como iglesia y la Comisión de Sociales tiene para ustedes un obsequio, es un obsequio sencillo. Les pido por favor, esta vez a todos los demás, permitan que las hermanas vayan primero, salgan a la parte del patio y ahí van a encontrar 4 estaciones y ahí van a recibir algunos pequeños obsequios. Dios les bendiga, muchas felicidades, hermanas. Dios les bendiga de todo corazón, que estén muy bien. Y pasemos también a nuestras clases.